¿Qué tal? Les saludo, soy el profesor Luis Mario. Bienvenidos a este video en el que se hablará de los cambios en los ecosistemas. Iniciamos. Muy bien, recuerden que un ecosistema es el medio o el espacio en el que habitan especies tanto animales como vegetales y este ecosistema va a mantener cierto equilibrio acorde a sus características, ¿ok? Entonces, pero esos ecosistemas no logran estar con esas características de equilibrio siempre, ya que surgen cambios en ellos, cambios que pueden ser naturales o artificiales, ¿ok? En los cambios naturales, estos cambios se dan de forma lenta, algunos de ellos, y existe mayor probabilidad de que las especies que conviven en este ecosistema puedan adaptarse a estos cambios. Por su parte, en los artificiales es muy importante recalcar que son aquellos ocasionados por la acción del hombre. Son rápidos y entonces estos cambios ocasionan que las especies, tanto animales como vegetales, no logren adaptarse a ellos. Se ven afectados o afectadas y no logran sobrevivir a estos cambios. Pero, ¿qué tipos de cambios son los naturales y cuáles son los artificiales en sí? Bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos, como las sequías, en donde pues principalmente las especies vegetales se ven afectadas de manera directa y esto ocasiona que las especies animales pues también se ven afectadas, pues no va a haber plantas para su consumo, ¿de acuerdo? De igual forma, van a decir los animales que son carnívoros, pues no se ven afectados. Claro que sí, porque si las especies que son vegetarianas, no tienen alimento, estas van a morir y ocasionan que también el animal carnívoro no tenga alimento para su consumo. Entonces, es toda una cadenita que se va ocasionando con este tipo de cambios naturales. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo viene siendo las sequías. Otro ejemplo también de cambio natural son las inundaciones, cuando la cantidad de humedad en ese ecosistema varía bastante, ¿ok? Debido a tormentas, ciclones y demás. Entonces, las inundaciones también forman parte de los cambios naturales. Otro ejemplo de estos cambios son los cambios de temperatura, en las que pues al haber mayor cantidad de temperatura o este, bueno, esto se debe también principalmente al calentamiento global y demás, también se va a ver afectado el nivel de humedad que está en el ecosistema, ¿de acuerdo? Otra, Otro ejemplo de los cambios naturales es la aparición de enfermedades en las especies. Pueden ser tanto animales como vegetales, ¿ok? Y esto va a afectar la cadena alimenticia que existe en este ecosistema. Esa cadena alimenticia podemos decir que tiene cierto equilibrio, no pasa nada, pero cuando surge una enfermedad en alguna especie, bueno, esa cadena alimenticia se va a ver alterada. Otro ejemplo pueden ser fenómenos naturales como los terremotos, ya mencionaba yo los ciclones, tsunamis y demás, por hablar de ecosistemas que están cercanos a las costas o ecosistemas acuáticos. Bueno, también otro de ellos puede ser el terremoto, que pues va a ocasionar deslaves, por ejemplo, en aquellos ecosistemas que tienen relieves montañosos, el desborde de un río y demás, se va a ocasionar un cambio. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos naturales de cambios en el ecosistema. Vamos con los artificiales, ¿sale? Ya mencionamos que es por acción humana. ¿Qué es el principal, digamos, que el principal cambio que puede ocasionar el hombre en un ecosistema? Bueno, pues la deforestación. Este es el principal cambio que ocasiona el hombre en los ecosistemas por la tala de árboles, ¿ok? Deja de haber árboles en ese ecosistema y entonces de forma inmediata las especies se ven afectadas por este cambio. Por ejemplo, es la presencia de especies exóticas. Digamos que tenemos un ecosistema
se le ocurre al ser humano decir, ah, pues se verían padre por acá unas serpientes gigantes, ¿no? Unas anacondas, pues esa nueva especie en el ecosistema, pues va a afectar ese equilibrio que ya tenían y sobre todo en la cadena alimenticia, ¿ok? Entonces, no únicamente ese tipo de animales, animales exóticos de cualquier especie, sean carnívoros, sean herbívoros, entonces, prácticamente ahí es donde se ve afectado ese equilibrio en el ecosistema. Otro ejemplo de este tipo de cambios perdón, la contaminación química. Y esta contaminación química se da por fertilizantes, pesticidas y demás. Y puede ser en aire, puede ser en agua, puede ser en suelo. Ese tipo de contaminación química va a ocasionar un cambio en el ecosistema. ¿Ok? Y finalmente, pues la contaminación lumínica. Se le ocurre al ser humano colocar lamparitas, se le ocurre dar luz a ese ecosistema y nos olvidamos de las especies nocturnas que están acostumbradas o que por naturaleza requieren de la oscuridad, pues porque su organismo requiere de esta característica para, por ejemplo, salir a alimentarse en las noches. Digamos, son especies que en el día permanecen escondidas, en la noche son más expuestas. Pues si se le ocurre al ser humano colocar lamparitas, pues se va a ver afectada esa especie nocturna o especies nocturnas. Entonces, estos son algunos ejemplos de los cambios que pueden existir en los ecosistemas. Agradezco su atención.